Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al Primer Café. Es miércoles 15 de septiembre y hemos querido adelantarnos en un día a la conmemoración de un acontecimiento ciertamente grato, de un acontecimiento feliz, de un acontecimiento que merece que los españoles todos estemos de enhorabuena. Es decir, mañana se cumple el primer aniversario de esa tregua, de ese cese indefinido de la violencia por parte de ETA, anuncio a partir del cual se han cumplido ya 15 meses, algo más de 15 meses sin atentados. Hoy está con nosotros el ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja. Muy buenos días. Muy buenos días. Con un día de adelanto porque usted viaja mañana, ¿no? Se nos va a Helsinki, a algún sitio. A Turku, a la preparación de un Consejo de Ministros de Interior y Justicia para la cumbre de Tampere, que va a hacer una reflexión la Unión Europea sobre el espacio policial y judicial europeo, sobre lo que significa avanzar en algo tan importante en esa dimensión europea más allá de la economía. Pues hablaremos de eso y hablaremos sobre todo de ese aniversario de la tregua etarra que cumplimos mañana. María Peral, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Bienvenida. Bien hallada. Después del verano. Muchas gracias. Don Juan Tapia, buenos días. Buenos días, Isabel. Y Pedro J. Ramírez. Buenos días a todos. ¿Les gusta el decorado nuevo? Bueno, La mesa, estamos... Esa es más pequeña, ¿eh? Es más pequeña. Más pequeña. Mejor, así estamos más unidos. Cohesionados, ¿no? Más juntos. Pues, ministro, sin más prolegómenos, ¿cuál es su balance de este primer año de tregua eterna? Pues yo creo que el que hacen una gran mayoría de españoles, que hay un sentimiento de paz, que se ha consolidado ese sentimiento de paz, que todavía la paz no es una realidad. Hay un cese indefinido del terrorismo, que no es exactamente lo mismo que la paz, pero hay un sentimiento y hay una ilusión y hay en ese sentido un optimismo. Y yo creo que este año sin muertos nos confirma lo importante que significó aquella decisión, y ahora lo que hace falta es que entre todos seamos capaces, en la medida de nuestras posibilidades, sabiendo que no tenemos todas las claves, pero que algunas de ellas sí que tenemos, de que cumpliendo nuestra responsabilidad podamos aproximarnos a la realidad de la paz. hay un aspecto de la situación que quizá esté causando un cierto desconcierto a la opinión pública. Me refiero a la situación que se abre cuando el presidente del gobierno ofrece públicamente a ETA mantener una línea de diálogo, de conversaciones, de negociaciones, como se quiera. Claro, este era el objetivo que siempre había perseguido ETA, conseguir sentarse de tú a tú en una mesa con el gobierno. Y sin embargo, bueno, se nombran unos negociadores, unos interlocutores, se celebra una primera reunión y a finales de este verano, cuando la mayoría de los ciudadanos estábamos de vacaciones, el presidente anuncia que había una segunda cita establecida, que ETA ha decidido no acudir y que ese diálogo está roto. Luego ETA dice que ha habido falta de discreción por parte del gobierno, como si realmente fuera el gobierno, es decir, ninguno de los interlocutores del gobierno tiene delitos de sangre como tienen los etarras, más bien sería el gobierno el que tendría que avergonzarse de reunirse con ETA. ¿Por qué cree usted que la negociación, el diálogo, las conversaciones están bloqueadas? Porque ETA no quiere volver a sentarse con el gobierno. Yo creo que si el Frente Nacionalista, si ese sustituto de Estella hubiese tenido un resultado político, electoral espectacular, arrollador, como estaba previsto por esos tácticos de Estella, el 13 de junio el gobierno se hubiese sentado con ETA o ETA se hubiese sentado con el gobierno. Porque se hubiese sentado en una mesa un gobierno derrotado en las urnas, y ETA solo dialoga con aquellos a los que derrota previamente. El resultado del 13 de junio, elecciones municipales vascas, determina un fracaso, un pinchazo del Frente de Estella. Y eso hace que ETA perciba que el gobierno no está derrotado. Y ello hace que ETA no quiera hablar todavía con el gobierno. ETA lo que quiere es seguir dialogando con aquellos a los que piensa políticamente ha derrotado previamente. Si al PNV le ha llevado de la reforma a la ruptura, si está intentando hacer lo que hace 20 años no consiguió, es decir, llevarle a la estrategia de la ruptura frente a la posición reformista que prevaleció en el PNV, con ellos sí que dialogan en estos momentos. La razón del impasse es que todavía ETA
quiere seguir instalado solo en Estella y no tiene hoy por hoy nada que hablar especialmente con el gobierno. Ministro, lo que pasa es que la tregua ya es así, ¿no? La tregua es una declaración dirigida a la sociedad vasca, en la que no quiere interlocución con el gobierno, y evidentemente yo creo que también ETA quiere enviar al PNV a la sublevación, ¿no? Lo que pasa es que hay por parte del PNV unas ciertas declaraciones rupturistas, pero es verdad que el pacto de Estella no le han ido muy bien las elecciones, tampoco muy mal. El País Vasco está muy dividido en dos bloques, pero tampoco han conseguido llevar al PNV a la sublevación. Han conseguido llevar al PNV a unas declaraciones verbales, pero el PNV sigue jugando básicamente el juego institucional del gobierno vasco y del Parlamento vasco, que es lo que ETA niega. ETA dice eso, es el gobierno vascongado, es el Parlamento vascongado, no tiene nada que ver con Euskal Herria, y en cambio el PNV sigue jugando pese a todas las instituciones. En realidad yo creo que a ETA le ha salido la tregua hasta el momento peor, porque no solamente no ha conseguido arrancar nada del gobierno español, que ha actuado con inteligencia realmente, un año de balance dice claramente que el gobierno de Aznar ha actuado muy inteligentemente respecto a ETA, sino que tampoco ha conseguido, más allá de algunas declaraciones, de algunos excesos verbales de algunos portavoces del PNV, llevar al PNV a una vía claramente rupturista con las instituciones. Entonces, precisamente el domingo en La Vanguardia teníamos una entrevista con el vicepresidente del gobierno, con el señor Álvarez Cascos, que decía que una de las únicas cosas preocupantes era que veía difícil avanzar en la pacificación en el País Vasco si al mismo tiempo que paraban las armas o que no había atentados, se había una brecha entre partidos nacionalistas y partidos de ámbito estatal. ¿Usted está de acuerdo con esta declaración? Yo estoy de acuerdo en que hay una pugna en el seno del nacionalismo, entre el nacionalismo reformista, estrategia año 79, Partido Nacionalista Vasco, negociación de un estatuto de autonomía, y la estrategia de Estella. Lo que pasa es que esa pugna todavía no se ha dilucidado. El Partido Nacionalista Vasco, a través de algunos dirigentes, yo estoy seguro que ha tranquilizado a los miembros de ETA hace un año, en el momento en el que suscriben Estella, diciendo que ellos ya han decidido apostar por la ruptura. Y entonces es una pugna que se va a producir. Todavía no digamos quién ha vencido, quién ha ganado en esa pugna entre nacionalistas moderados y radicales. Yo siempre desearé que ganen los moderados en todos los movimientos y también en el nacionalismo, pero está por dilucidar esa pugna. La asamblea de ayuntamientos, la existencia de esa asamblea de ayuntamientos, es evidente que es la gran piedra de toque. Quien al final determine el carácter definitivo de esa asamblea. Es una asamblea constituyente, es una asamblea rupturista, trata de sustituir la legalidad vigente, que es el intento del mundo de ETA, el mundo de Euskal Herritarrok, el mundo de Herri Batasuna, o al final se va apagando, se va adormeciendo al socaire de lo que es la legalidad vigente actual. Esa es la pugna que hoy tenemos, pero todavía eso no está resuelto. La brecha, hoy por hoy, no la hemos abierto dos bloques. No ha habido un estancamiento del nacionalismo, una crisis del nacionalismo, que les ha obligado a una huida hacia adelante, un salto en el vacío que ha sido Estella. Estella no significa la crisis del nacionalismo, la causa del nacionalismo, no. Es la consecuencia de un estancamiento del nacionalismo, y el nacionalismo necesita Estella. Lo que sucede es que, como da un salto en el vacío, hoy el nacionalismo tiene dos crisis, la que tenía antes de Estella y la que tiene que administrar después de Estella. Pero eso no ha sido una decisión del gobierno ni del Partido Popular, escoger una política de frentes. El riesgo no se puede en ese sentido atribuir a dos partes en un momento determinado. Yo creo que hay una estrategia para salir de un estancamiento que en estos momentos está por dilucidar si han ganado los moderados o radicales dentro de aquellos que han determinado ese pacto de Estella. Ministro, en sus manifestaciones públicas e incluso en sus últimos manifiestos, los dirigentes del bloque de Estella dan a entender, a mi juicio dan a entender con bastante claridad, que si el gobierno y el Estado español no empiezan a asumir sus planteamientos, ETA podría volver a matar. Hay una amenaza velada cada vez más clara en esas afirmaciones. ¿Usted cree que eso es así? ¿Que el precio de la paz, el precio de que siga sin haber atentados terroristas, es aceptar total o parcialmente los planteamientos del bloque de Estella? No, yo creo que... O que si no se aceptan, ETA va a volver a matar. Esa es la otra forma de verlo. ETA no ha tomado su gran decisión todavía.
ETA, evidentemente, de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, hace un año, antes de Estella, cuando hablaron, de alguna manera dijeron que comenzaba un proceso, aprovechando el cese indefinido de ETA, iban a protagonizar la ofensiva nacionalista más importante desde que nació Sabino Arana. Y entonces ese proceso, al cabo del año, es verdad que en parte ha pinchado en base a las expectativas político-electorales que tenían respecto del desarrollo de los partidos nacionalistas al socaire de la paz, o de la esperanza de la paz. Al tener un resultado regular, es verdad que ETA está más presente, que Euskal Herritarrok pierde autonomía respecto de ETA. Exactamente es lo que estamos viviendo en estos momentos. De ahí las declaraciones estos días de Arnaldo Otegi y otros dirigentes de H que recuerdan la presencia de ETA, diciendo ETA está presente, porque no es suficiente el escenario que habían diseñado desde Estella. ¿Eso significa que ETA va a matar? No lo sé, pero no parece lo más probable que en estos momentos tan rápidamente ETA tome una decisión de estas características. Yo creo que todavía no hay ninguna razón para entrar en ese pesimismo. Lo que sí es verdad es que ETA todavía no ha tomado su decisión y todavía quiere forzar y estimular en estos momentos su papel de garante del proceso, porque no es suficiente hoy por hoy Estella. ETA tiene que estar algo más presente que lo que habrían previsto algunos al firmar el pacto de Estella. Y esa es la situación. ¿Y a ellos qué les bastaría? O sea, ¿ellos qué necesitarían para no volver a matar, a su juicio? Yo creo que tenemos que pensar lo que nosotros podemos hacer para que no lo hagan. Yo creo que en este tema muchas veces lo que tenemos que cada uno es tratar de hacer bien las cosas y cumplir con nuestra responsabilidad. ETA tiene sus problemas, porque usted ha dicho hace un momento que se ve que ETA no tiene nada que hablar con el gobierno. Pero bueno, a lo mejor ETA se da cuenta de que no tiene margen para mantener una negociación política en los términos que a ellos les gustarían. Pero ETA tiene sus problemas, o sea, el problema de los presos, aunque bueno, de momento los presos, quien les alimenta es usted. Es decir, de momento el problema de los presos... No somos nosotros, Pedro, bueno, los contribuyentes. Eso es. Pero a los llamados refugiados, a los miembros de los comandos, ¿qué tendría ETA? ¿50, 70, 100, 200 personas en esas condiciones? ¿Esa gente de qué vive? Si va pasando el tiempo y no hay una solución estable, pues tendrán que volver a la extorsión. Están en la extorsión, Pedro. Bueno, o tendrán que intensificar la extorsión. Yo no sé cómo pues va. Eso depende de las fuerzas de seguridad que dirige el señor Mayor Oreja y no sabemos si está haciendo algo para perseguir a aquellos que siguen mandando cartas a empresarios, ¿no? Bueno, están haciendo las fuerzas de seguridad del Estado todo lo que pueden, y en estos momentos quiero recordar también que cuando se declara el cese indefinido de ETA hay una impresión de que las fuerzas de seguridad del Estado no van a actuar nunca más, y el mes de marzo creo que se asiste a la actuación policial más importante de los últimos años, que viene a significar la desarticulación de todo el grupo que dirigía desde el aparato militar de ETA los últimos asesinatos en los últimos 3 años. Y es evidente que el mal llamado impuesto revolucionario es combatido y se está trabajando en la investigación del mismo. Lo que pasa es que usted entenderá también que enviar una carta amenazando a un empresario es muy fácil de hacer y es muy difícil de combatir. Es más fácil de combatir si en un momento determinado hay una pista porque va más allá eso y se está empezando a pagar y entonces se puede investigar más. El simple envío de cartas, que es exactamente lo que nos consta en estos momentos, es difícil la identificación de los autores de las mismas, ¿no? Pero vuelvo a insistir en este terreno. Yo creo que nosotros tenemos que estar preocupados de hacer bien las cosas y de asumir bien la responsabilidad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿el gobierno cómo puede favorecer que esta esperanza hoy profunda de paz se transforme en una paz auténtica? Lo que no podemos hacer es cómo puede actuar ETA. Podemos hacer evaluaciones de lo que va a hacer ETA, pero nosotros tenemos que pensar sobre todo en qué pasos damos nosotros y no equivocarnos en esos pasos. Hay una evaluación relativamente evidente, ¿no? Y usted lo señalaba ahora. ETA ha declarado una tregua unilateral. El gobierno no la ha declarado y las fuerzas de seguridad españolas y las fuerzas de seguridad francesas han procedido en este periodo contra ETA con bastante eficacia en algunos casos, y eso no ha comportado una ruptura de la tregua por parte de la banda terrorista. Eso me da la sensación de que ETA declara la tregua en parte por convencimiento de que la vía violenta no le lleva a ninguna parte,
pero ese convencimiento no es un convencimiento solamente intelectual, sino es un convencimiento de que sobre el terreno pues las cosas le están yendo muy mal, seguramente que está perdiendo la guerra, seguramente de que en la Europa del euro eso del terrorismo pues es cada vez más difícil de autocreérselo, seguramente que el proceso islandés les deja en una soledad total y ETA se debe considerar una organización terrorista, y perdón la expresión, solvente, o sea, no como los Grapo o no como otro tipo de organizaciones. Se me da la sensación que detrás de la tregua de ETA hay un cierto agotamiento de todo tipo, agotamiento militar, agotamiento ideológico, agotamiento psíquico. Entonces eso da la sensación que difícilmente se puede romper, ¿no? Cuando una persona deja de ir al gimnasio, y perdón otra vez la comparación, durante 2 años, pues es difícil que al cabo de 2 años vuelva al gimnasio y haga lo que estaba haciendo antes de dejar de ir, ¿no? ¿Podría volver a matar ETA si quisiera? ¿O están oxidadas las pistolas, según la vieja metáfora? Yo creo que en ese sentido esta respuesta los optimistas la contestarían de una forma y los pesimistas de otra forma, ¿no? Y probablemente tendrían argumentos unos y otros, ¿no? Yo he dicho antes, y me quedo en eso, ETA todavía no ha tomado aún su gran decisión. Y yo creo que los optimistas, siempre digo, deben ser prudentes y los pesimistas deben ser prudentes. Todavía no ha tomado ETA su gran decisión, eso es seguro. Y dentro de ETA lo normal, aunque hoy habrá una cierta cohesión, es que en un momento determinado pues a lo mejor habrá división de opiniones al respecto, en función de la evolución de los acontecimientos. ¿La habrá o la hay? Yo creo que la puede haber, no la habrá, potencialmente la hay ya, en función de la forma de ser de cada uno de sus miembros, ¿no? Hay que pensar que el horizonte del Pacto de Estella es un mal horizonte para ellos. Hay unas elecciones de carácter general en el mes de marzo en España. El espacio político no nacionalista en el país se va a fortalecer. La pugna del PP y del PSOE va a fortalecer a los dos partidos en la competencia política en el País Vasco. Va a ser de muy difícil administración una cohesión a la hora de definir los objetivos, los principios, la táctica de la Asamblea de Ayuntamientos. Nosotros tenemos que tener en ese sentido una clara conciencia que vamos a asistir a la administración de una crisis relativamente larga de un frente nacionalista de difícil cohesión que ni siquiera tiene hoy la política penitenciaria como un instrumento que les una y que les cohesione. Y en ese terreno lo importante es que sepamos administrar con inteligencia el conjunto de la sociedad, el gobierno, el Parlamento, el Congreso, esta situación, que no caigamos en una borrachera de éxito, sino que seamos muy prudentes, que no tengamos una excesiva confianza y que Pero todavía... La sociedad valora en general la disposición al diálogo. Y de la misma manera que yo empezaba diciéndole, oiga, es que no se entiende por qué ETA, después de dar la barrila durante tanto tiempo de que quiere sentarse con el gobierno, cuando el gobierno le dice, ahí tiene usted la silla, vamos a hablar, vamos a profundizar en este asunto, no se entiende por qué ETA no quiere sentarse, tampoco termina de entenderse que el gobierno esté cerrado en banda a la posibilidad de tener un diálogo con los firmantes del llamado Pacto de Estella. Hoy mismo, no sé si es en el propio periódico que yo dirijo o en otro, he visto que usted se negaba a recibir a los representantes del Pacto de Estella. Vamos a ver, aquí separemos las cosas. Los firmantes del Pacto de Estella son los partidos políticos, que tienen un diálogo permanentemente abierto con el resto de los partidos en el Parlamento, a través del Congreso de los Diputados y en el Parlamento Vasco. Pero es evidente que el Pacto de Estella, como tal, en nuestra interpretación, es un instrumento de ruptura. Ellos quieren romper. Ellos han nacido para modificar la estrategia del Partido Nacionalista Vasco del año 79. Lo que es evidente es que si eso es así, si esa estrategia de ruptura es tan clara y tan obvia y tan evidente y es el instrumento principal que ha unido Estella, yo no sé exactamente ellos para qué quieren hablar con el gobierno. Pues recíbalos y se enterará. Lo tiene bien sencillo, señor ministro. La pregunta es, si se hace el Pacto de Estella, fundamentalmente viene a significar algo así como solo existen vascos, no existe gobierno, hay que prescindir del gobierno de España y de Francia, no hay que emplazar desde ETA al gobierno, hay que emplazar a los partidos nacionalistas, no existe otra cosa que las fuerzas políticas vascas que están en Estella. Es un proyecto más de exclusión que de inclusión. Y la pregunta que hay que hacerse no es qué es lo que vamos a hacer nosotros con el Pacto de Estella,
sino la contradicción desde el Pacto de Estella de esas fuerzas políticas que han hecho de la ruptura su denominador común. ¿Para qué quieren hablar con el gobierno? Para explicar cómo quieren romper con el conjunto de España. Vuelvo a insistir que yo creo que esa es la gran contradicción que ellos plantean. Señor ministro, contradicciones, claro, en los procesos tan complejos, contradicciones, todo el mundo está en contradicciones, es evidente que hay una contradicción en el mundo de Estella, es evidente que hay una contradicción en el PNV, pero esa contradicción también está en el gobierno español y en el Partido Popular Español. El Partido Popular Español tiene un pacto de legislatura con el PNV y está investido gracias a los votos del PNV y gana muchas votaciones en el Parlamento gracias a los votos del PNV. Entonces, evidentemente estamos en un fenómeno de contradicción de que el PNV, por una parte, tiene un pacto con EH para más o menos lo que usted dice, de negar la existencia de lo español y nada más de lo vasco, y al mismo tiempo el PP tiene un pacto de legislatura con el PNV para poder gobernar España. Aquí en contradicciones estamos todos y seguramente esas contradicciones son lógicas hasta cierto punto. Pero es verdad que de las contradicciones solamente se sale hablando. Si ustedes hablan con el PNV a nivel de gobernabilidad de España, tampoco sería tan extraño que el ministro del Interior pudiera recibir a los firmantes del Pacto de Estella. Pero si le vuelvo a decir, los partidos que forman parte del Pacto de Estella hablan con el gobierno, con el Partido Socialista y los partidos no, algunos de los partidos, no, porque con EH no ha habido hasta ahora no, pero el Partido Socialista sí habla con Euskal Herria Rock, por ejemplo, no con el Partido Popular, ¿no? Es decir, el Partido Popular ha dicho que el diálogo con Euskal Herria Rock no se producirá en la medida que todavía no haya una condena de la violencia y evidentemente diferencia el contacto del gobierno con ETA en base a que son contactos exploratorios indagatorios para saber si es posible pasar del cese indefinido al definitivo. Esa es exactamente la posición. Las palabras dan para todo, ¿eh? Dan para todo. Eso de contactos vamos aprendiendo. Sí, verdaderamente. Pero yo vuelvo a decir que en ese terreno creo que el presidente del gobierno va a estar con el Lehendakari Ibarretxe y tendrá ocasión el Lehendakari Ibarretxe de hacer la defensa de Estella. Quiero decir, no hay una incomunicación en ese terreno, pero sí hay un instrumento que se define de ruptura, al margen de lo que puede significar la posición del gobierno de España y de Francia. Yo no veo en estos momentos razones para que desde el gobierno nosotros protagonicemos singularmente un diálogo con ellos. Yo creo además, primero, que no me ha pedido nadie a mí hablar con el Pacto de Estella. Creo que no es usted el ministro favorito de los firmantes del Pacto de Estella. Tienen otros a los que quieren más. Sí. Que iban a pedir esa entrevista, lo han anunciado. O sea que... ¿Me permiten recordar a nuestros telespectadores que tenemos un número de teléfono al cual pueden dirigirnos sus preguntas para que se las traslademos al ministro del Interior, a Jaime Mayor Oreja, al final de este programa? Ministro, ¿ha agradecido ETA de alguna manera, o cree usted que puede hacerlo, el acercamiento de 105 de sus presos a cárceles próximas al País Vasco o la excarcelación por parte del Constitucional de la anterior mesa de HB? Yo creo que nunca hay que buscar el agradecimiento de ETA, ni el reconocimiento, ni un gesto de ETA en ese sentido. Yo no lo hemos hecho pensando que ETA iba a responder de una forma o de otra. Más bien, todo lo contrario. Sabíamos que ETA trataría enseguida de desprestigiar la iniciativa. Lo importante es que nosotros estemos tranquilos con nuestra decisión. Como antes he dicho, lo importante es que estemos seguros de lo que hacemos, que todavía tratemos de hacer un esfuerzo de cohesionar el conjunto de las fuerzas políticas democráticas españolas, de dar cohesión a esta sociedad, que la izquierda y la derecha, o el centro izquierda y el centro derecha español, no se fragmenten, no se divida. Y en ese sentido a mí me parece que esa medida hay que entenderla e interpretarla en ese terreno. De la misma manera que hay que interpretarla como que el gobierno podía permanecer inmóvil después de un año, 15 meses exactamente sin muertos, o que podía tomar una decisión, y nos ha parecido que el gobierno era conveniente que en ese momento tomara una decisión, pero no pensando en la respuesta de ETA, ni en la respuesta del nacionalismo, sino que la decisión fuese la que a nosotros nos parecía la conveniente y que demostrara además que el gobierno asume su responsabilidad en estos momentos. ¿Es cierto que en el encuentro de Zúrich en mayo los representantes de ETA no aludieron ni una sola vez a los presos de la banda? Bueno, es verdad que a lo largo de estas conversaciones no se ha hablado de los presos porque no ha querido ETA hablar de los presos nunca.
ni ETA ni Euskal Herria Rock. ¿Y usted cómo interpreta eso? Igual es que verdaderamente no les importa. Pues probablemente porque en el momento procesal en el que estamos ellos piensan que hablar de los presos significa entrar en el escenario que quiere el gobierno y ellos en estos momentos piensan que no es el momento de hablar de los presos. Ahora no les importan los presos a ETA, pero es evidente que eso responde a algo de puro sentido común. Ellos no están dialogando con el gobierno, ellos quieren mantener y han querido mantener un cordón umbilical con el gobierno, pero el diálogo real, el diálogo profundo, el diálogo buscando acuerdos, solo lo están buscando en Estella, porque piensan que en ese escenario previamente han doblegado al Partido Nacionalista Vasco a favor de la estrategia de la ruptura. ¿Y piensan por bien? eso, ¿Previamente? ¿Piensan bien? O intentan. Hombre, Porque previamente, aquí hay un... conceptualmente, es decir, ellos han escuchado en boca de dirigentes nacionalistas que ha llegado la hora de rebasar el marco estatutario. Pero, señor ministro, ellos tienen la firma de importantes dirigentes nacionalistas en un documento suscrito antes de que se hiciera público el pacto de Estella, por el que el PNV y Eusko Alkartasuna se comprometían a desarrollar una determinada estrategia política. Es decir, es una parte de la realidad, Pedro, pero la realidad... No, es una parte de la realidad, pero hay otro punto de referencia que no se puede olvidar, y es que en Euskadi hay un gobierno vasco dentro de las instituciones. Ese gobierno tiene un lehendakari elegido de acuerdo con las normas que el Estado español se ha dado en la Constitución y en el Estatuto Vasco, y que el PNV no ha roto. De hecho, juega dos barajas, juega una cosa en Estella y otra cosa en el Parlamento Vasco y otra cosa en el Parlamento español. Juega según el terreno. Sí, es muy posible. Lo que pasa es a España y al Estado español que le interesa que juegue en las instituciones vascas legales o que juegue en lo otro. El PNV lo justifica. Está evidentemente jugando a la vez la Champions League y la, la Liga Interregional y la Liga Escolar. No, eso no, porque eso sería muy legítimo, y eso lo hacen todos los equipos de fútbol. El Barça juega la Liga y la Liga Española y la Liga de Champions, y ahí no hay contradicción. El problema, cuando puede, evidentemente, cuando puede, pero no lo hace mal, y de momento. Entonces, el problema del PNV es que evidentemente está en una contradicción porque está jugando en dos campos. Lo que pasa es que a mí me interesa que juegue en un campo y no en otro. Intento decir que juega en ese campo todavía, porque creo que eso es positivo para España. A veces hay el intento de decir, no, es que no juega en este campo. Bueno, ¿y qué ganamos nosotros con que no juegue en este campo? Ellos lo pueden argumentar, pero diciendo, hombre, es que con la excusa de la Asamblea de Municipios a estos chicos les hemos hecho dejar de matar. Para mí no es un argumento, no es un argumento Yo creo convincente. que el tema de fondo es que la crisis no solo estaba en ETA antes de Estella, estaba en el seno del nacionalismo vasco, que había estancado su avance en el País Vasco en la década del 90. Entonces, de alguna manera, ellos quieren salir de esa crisis. Piensan que esta es una buena fórmula, aprovechando el cese indefinido de ETA y, evidentemente, afrontando una ofensiva nacionalista. Lo que pasa que esa huida hacia adelante, ese salto en el vacío, en mi opinión, no lo resuelven en un día. Eso es un proceso largo, y en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco ha empezado resolviendo mal la encrucijada, para entendernos. Es decir, ha empezado resolviendo mal la encrucijada, está en la mala dirección, está en la dirección más de la ruptura que de la reforma. Otra cosa, como dice el director de La Vanguardia, es que eso puede ser reversible, o en un momento determinado pueden rebelarse ante esa estrategia, o en un momento determinado pueden ver que en la asamblea de ayuntamientos no pintan nada, pero el comienzo de la encrucijada está mal orientado y mal dirigido desde el nacionalismo vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco. Ministro, ¿hasta dónde está allí dispuesto a llegar el Gobierno en su política penitenciaria y a cambio de qué? No, el Gobierno está dispuesto a flexibilizar la política penitenciaria en la medida que avance el cese definitivo del terrorismo. Eso, en términos más concretos, ¿qué muy significa? difícil porque ¿Que cuanto vayan pasando los meses se irán acercando presos? No, pero si el acercamiento es una medida que no modifica en el fondo ninguna situación penitenciaria de los reclusos. Hay otras medidas de política penitenciaria más profundas, y el Gobierno está dispuesto a trabajar y a flexibilizar esa política en la medida que haya un cese definitivo. ¿A sacar presos a la calle? No, he dicho flexibilizar pues la eso, política. Pero es que flexibilizar no significa nada. Explíquenos lo que significa, porque no entendemos. La gente que nos está viendo y escuchando y que lo hace
por lo que a usted respecta con mucha atención, no sabe lo que es eso de flexibilizar. ¿Qué significa? No, ni evidentemente en estos momentos nosotros tampoco sabremos qué se podría hacer y qué margen tendríamos. Lo que hay es una voluntad y yo creo que hay un terreno en el que se podría trabajar, pero todavía no hay un avance en el cese definitivo, con lo cual no planteémonos una medida de política ficción, que es lo que haremos en el momento. Primero yo creo que de María... alguna forma el gobierno ha contestado. Sí, pero es que de alguna forma el gobierno ha contestado, ha dicho. Pero Juan, pero un año... vamos a ver si conseguimos que se precise la respuesta, No, es porque que- Sí, pero es muy vaga. yo creo que la respuesta la ha dado el gobierno. Dice, 15 meses sin muertes, un año de tregua, yo muevo un 20% de los presos al País Vasco. ¿Cuál es el mensaje del gobierno? Si esto sigue así, a medida que me vaya convenciendo, iré haciendo Como tenemos gestos. aquí a un ministro del gobierno, vamos a ver si nos lo contesta él. Yo lo que le quiero preguntar es, en función de los números, que son muy elocuentes, y eso es lo que puede haber creado alguna cierta confusión, y no sé si aludía María también a esto. O sea, hace un año había casi 600, 500 y bastantes presos de ETA. En estos momentos me parece que son 405. Nuestro periódico decía el otro día que aproximadamente 150 reúnen ya las condiciones de cumplimiento de una parte de la condena que permitiría su excarcelación. Cuando usted habla de flexibilidad, ¿se refiere a que instituciones penitenciarias informaría favorablemente a esas excarcelaciones de esos 150, de manera que nos podríamos quedar en cuestión de meses con apenas 200 y pocos reclusos etarras? No, yo en estos momentos, yo únicamente me quedo en la formulación genérica de una disposición y de una voluntad del gobierno. Me parece a mí que la concreción de medidas en estos momentos sería un disparate hasta que no tengamos la percepción de que hay un cese definitivo. Y en ese sentido, cambiado la actitud respecto a las excarcelaciones y el cumplimiento de los 2/3 de las condenas? las 3/4 partes de condena, las 3/4 partes. de los 405 presos, evidentemente en estos momentos afectarían si hay un tercer grado. Porque el cumplir 3/4 partes de condena no significa ningún derecho a la excarcelación alguna. Únicamente en el supuesto. Te habilita para recibir. Para que si hay un tercer grado y 3/4 partes de condena, se procedería exactamente a esa medida. Pero de momento a mí me parece que todavía el gobierno no ha trabajado ni ha estudiado estas medidas, ni lo debe hacer. Lo que debe manifestar es una voluntad de decir, si hay un cese definitivo, claro que siempre hay margen en la política penitenciaria, de acuerdo con la ley, sin saltarse el Estado de Derecho para seguir trabajando. Pero bueno, por eso han salido 100 y pico en los últimos meses. Se han producido exactamente 197 excarcelaciones en este último año, fundamentalmente sobre 91 presos que tenían una libertad condicional al ser preventivos. Y es evidente que esa es, además de los 45 reclusos que han terminado de cumplir íntegramente sus condenas, exactamente lo que explica las 197 excarcelaciones en este último año, determinado por la justicia, no por el gobierno. María, perdona, Juan, es que María no ha intervenido nada. Yo quiero que hable, no le dejamos. Yo soy una caballera. María, por favor, Juan. no, yo tengo un par de curiosidades. Según su información, ¿cuál ha sido el efecto de la excarcelación de la antigua mesa de Rui Batasuna en el seno de la coalición Abertzale? ¿Se ha desatado una pugna interna por el poder? Mire, yo creo que está demasiado reciente la sentencia o la decisión del Tribunal Constitucional como para que yo haga lo que dije que no había que hacer con una decisión de esta naturaleza, que es hablar sobre la oportunidad o inoportunidad política de la misma, es decir, qué efectos tenía inmediatos respecto de lo que era la dinámica en la relación de fuerzas dentro del mundo de H. Yo prefiero en estos momentos insistir y reiterar que nosotros no tenemos más que cumplir, ejecutar y hacer cumplir las sentencias de los tribunales. No me gustaría introducir a mí un planteamiento hoy como consecuencia de una decisión tan inmediata, ¿no? Yo lo que sí quiero decir es que el mundo de Euskal Herria Rock hoy ha perdido autonomía respecto de ETA. O ETA ha ganado presencia. Pero yo prefiero atribuirlo esencialmente a un proceso político electoral de desfondamiento, de pinchazo de Estella. Pero yo comprendo que es una manera de eludir su pregunta, pero yo he tenido como norma en el Ministerio jamás valorar, criticar una sentencia de un tribunal
que evidentemente se puede y se va a hacer por la sociedad y por los medios de comunicación, pero no el Ministerio del Interior. Pero, ministro, no lo quiero hacer. Dígame una cosa, a toro pasado, hace ya meses de esa sentencia. No, hace el mes de julio. ¿Usted piensa como muchos que hace 2 meses? Dos meses. Dos son meses. Uno más uno. Uno más uno. 2 son meses. ¿A usted qué le pareció el hecho de que el Tribunal Constitucional fuera cambiando la argumentación para excarcelar a la Mesa? Es decir, primero piensan en la vulneración de la presunción de inocencia, luego finalmente en la inconstitucionalidad del tipo penal. Podemos hablar de eso, es muy interesante por los efectos que puede estar teniendo en gente ya condenada o que va a ser condenada por colaboración. A lo que iba, ¿usted piensa como muchos que la mayoría del tribunal tenía tomada la decisión de poner en la calle a la Mesa de Herri Batasuna y encontró luego la fundamentación? ¿Le sorprendió ese cambio de argumentación o no? Yo creo que usted es una gran periodista que reincide de una manera inteligentísima en la primera pregunta. No quiero que me piropee, yo quiero que me conteste para que los ciudadanos también se enteren de lo que opina el ministro del Interior. Pero yo puedo esa es una opinar, crítica saludable a la decisión de los tribunales, ¿no? Y deben hacerlo, pero no el ministro del Interior. El ministro del Interior no lo debe hacer. Que conste que exactamente lo mismo que acaba de decir María respecto a la decisión del Tribunal Constitucional para excarcelar polémica y discutiblemente a la Mesa de HB podría decirse respecto a la argumentación del Tribunal Supremo para encarcelar polémica y discutiblemente a la Mesa de HB. Es decir, que ese es un debate interesantísimo. A mí me parece bastante razonable, y es una opinión personal, que en el contexto en el que estamos, en el que hace un año en el que se ha dejado de matar, realmente teniendo en cuenta cuál era el delito que se les imputaba, esta gente esté en la calle. Y antes o después tenía que suceder. Y yo creo que en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos probablemente el Reino de España hubiera perdido ese pleito. Y yo creo que probablemente no, Pedro. Y además, déjame que te haga una matización. Por mi información, y puse muchísima atención a ese proceso, durante su instrucción y durante el enjuiciamiento, no hubo nunca en el seno de la Sala del Supremo que juzgó a los exdirigentes de Herri Batasuna ningún cambio de criterio sobre la tipicidad de la conducta que se enjuiciaba. Sí, lo que pasa es que tenían el problema, entre otras cosas, tenían entre otras cosas, cosa que sí ha sucedido en el tenían Tribunal entre otras cosas el problema de demostrar que los condenados tan siquiera estaban en el momento en que se tomó la decisión. Pero bueno, María ha hecho una pregunta. Yo es evidentemente. Son dos posiciones que son distintas, diferentes, pero yo no quiero ser simplemente un mediador, pero yo vuelvo a reiterar, el Gobierno o el Ministerio del Interior haría un flaco servicio a la lucha antiterrorista si en estos momentos se dedicase a valorar y enjuiciar lo que hacen los tribunales. Yo le quiero y únicamente una cuestión, yo creo por el contrario, que haya hecho lo que haya hecho el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, al margen de que haya posiciones distintas, lo más relevante es que la cohesión para afrontar este proceso, aunque hayan sido discrepantes las posiciones, se mantenga y se sostenga, y eso es lo más importante, que la cohesión, que parece que es algo despreciable y que no es importante y no es relevante, y es lo más importante y lo más relevante de este proceso, sea la característica principal de todos para afrontar. Yo quería, perdón, no, es que quiero hacer una pregunta que está directamente relacionada con sus competencias, una cosa muy específica y ahora vamos a ello. ¿El PP ha vuelto a contratar seguridad privada para sus cargos electos en el País Vasco o para algunos? No hay ninguna novedad significativa en ese sentido. Es posible que haya habido una persona o dos personas que al conocer determinada información pues se les ha colocado una cuestión de un vigilante más, pero quiero decir, no hay ningún cambio en la situación hoy de los concejales del PP del País Vasco. Pero siguen teniendo seguridad privada. Sin duda. Entonces yo le pregunto, ¿es que no confían ustedes en la seguridad pública en el País Vasco? No, lo que hay es, en algunos casos hay algo de vigilancia privada y en otros casos hay seguridad pública, es decir, hay de alguna manera una situación equilibrada y mixta de estas características. No se trata de desconfiar de las fuerzas de seguridad, de lo que se ha tratado es de buscar una solución que no es buena ni probablemente es la mejor, pero que era la única posible, que era equilibrar la presencia de la seguridad pública y de la seguridad privada ante el número y entre las personas que eran objeto de vigilancia por parte de ETA del Partido Popular del País Vasco. Sí, yo es que querría volver a un tema que había planteado Pedro,
y que María nos ha llevado al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, con una pregunta muy bien planteada, pero yo quería retrotraerme. Que el ministro no me contesta ni para atrás. No, todo se ha pero dicho, es lógico que no la conteste, ¿no? Yo prefiero que no la conteste. Pues yo no, vaya periodista que estás hecho. Sé perfectamente. Aquí estamos para que nos conteste, otra cosa es que no podemos obligar. Yo creo que sé pero... perfectamente lo que piensa el ministro de esa sentencia del Tribunal Constitucional, que está en desacuerdo con esa sentencia, es evidente, pero considera que su cargo impide que manifieste esto hoy, ¿no? Yo, en este camino de lo que preguntaba Pedro, le quería preguntar, mire, eso de los 3/4 partes de la condena y del tercer grado, que podría afectar a un centenar, me parece, de presos en este momento, no entra en funcionamiento porque son terroristas y porque hay terrorismo. Si no fueran terroristas, seguramente entraría en funcionamiento o sería muy fácil que entrara en funcionamiento. Entonces, me parece que la lógica nos lleva a la conclusión, en el momento en que ETA tome su decisión definitiva, esta gente dejará de ser posibles terroristas, por lo tanto, se podrán aplicar esas medidas. Mire, yo no tengo la estadística en estos momentos, pero no todos los que han cumplido 3/4 partes de condena son llevados al tercer grado. Es decir, estudiaré los datos y se los suministraré, pero no es una actitud absolutamente general lo que puede significar un tercer grado solo por el cumplimiento de las 3/4 partes de condena. Pero en cualquier caso, a propósito de terceros grados y desviándonos por un momento con una pregunta del curso que está llevando esta tertulia, a propósito de terceros grados, yo creo que ha sorprendido mucho y de alguna manera tiene que crear confusión el que unos mandos de la Guardia Civil condenados a 8 o 9 años de cárcel por algo tan grave como implicarse en el tráfico de drogas, siendo su obligación el combatirlo, pues cuando llevan apenas 6 meses en prisión, después de haber sido condenados a eso, me parece son 9 años de cárcel, estén ya en libertad, en semilibertad, a través del tercer grado. Usted, como responsable de la lucha contra la droga, supongo que tendrá algo que decir de esta situación. No, mire, yo le vuelvo a decir, primero, es un tribunal que no es un tribunal juez militar. Y en segundo lugar, de discutible competencia. Si antes he dicho que no iba a enjuiciar una sentencia del Tribunal Constitucional, ahora en esta sentencia, que evidentemente favorece a unos miembros de la Guardia Civil, tampoco voy a entrar en estos momentos tampoco en decir que me parece lo que me parece la sentencia que usted ha planteado en estos momentos. Al cabo de pocos meses ya están en la calle. Pero eso se puede decir, pero la pregunta es si se tiene o no confianza desde el Ministerio del Interior y desde el Gobierno a las decisiones de los tribunales, y yo le vuelvo a reiterar, se ha equivocado. Tienen perfecto derecho a valorar las sentencias de un juez militar o de un juez no militar, pero evidentemente el criterio del Ministerio del Interior en ese sentido ha sido siempre respetar y tratar de hacer de la colaboración con la justicia y de la no valoración de sus decisiones una norma habitual de este ministerio. Y no voy a tratar de desviarme cuánto falta tampoco para terminar esta legislatura. Por cierto, ministro, haciendo una incursión en un terreno ajeno a ETA también, ¿tiene previsto su ministerio, las fuerzas de seguridad, tomar alguna medida en relación con el brutal incremento de los delitos de la violencia familiar que se ponía de manifiesto en la última memoria de la Fiscalía, de la agresión a mujeres, básicamente? Ya están tomadas un conjunto de medidas que siempre son insuficientes. Yo quiero decir que, en el fondo, hay que decir que en la sociedad española hoy ahí tenemos la suerte que se denuncian mucho más este tipo de acciones y de actuaciones de violencia familiar. Yo creo que la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debe ser la especialización en el seno de las mismas sobre este tipo de violencia, y de hecho ya hay unidades que a lo largo de estos 2 años se están poniendo en marcha a través de las EDOAS en la Guardia Civil y a través de lo que son los SAFA, es decir, los grupos de acción familiar dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, que en ese sentido hay un esfuerzo de especialización de las fuerzas y cuerpos de seguridad para afrontar este nuevo tipo de delito que siempre ha existido, pero que en estos momentos tenemos la suerte de la sociedad española que ya es denunciado y ya se ha hecho algo público, notorio, conocido, y a mí me parece que en ese terreno no creo que haya aumentado
Sí, pero ha no parece, aumentado se denuncia, las pero denuncias. no parece que se resuelva, ¿no? Bueno, porque pero- sigue habiendo denuncias, sigue habiendo casos, sigue habiendo muertes, sigue habiendo... Bueno, pero yo creo que en ese tema, en ningún tema de la seguridad se resuelve absolutamente. Lo importante es poner los medios, primero concienciarnos todos de la existencia de un delito de estas características y luego tratar de estar a la altura de las circunstancias. Pero es evidente que ya hay un paso adelante de la sociedad española, que es el decir que este delito ya se denuncia hoy en las comisarías con frecuencia y con facilidad. ¿Ha utilizado...? Ah, sí, María. No, es que me había dejado en el tintero el proyecto del Gobierno para modificar la tipificación de la colaboración con banda armada. ¿Eso se va a hacer antes de que termine esta Todavía legislatura? no está previsto. ¿No está preparado? No está previsto, eso no corresponde a la ministra de Justicia. Su propuesta de momento Hombre, algo no tendrá hay. que decir el ministro Es evidente del Interior, que en ese digo tema, yo. a pesar de que no opino sobre las sentencias de los tribunales, esté usted seguro que si hay una propuesta en ese terreno, algo tengo que decir sobre esta cuestión, pero hoy por hoy todavía no está planteado la reforma de esos artículos a los que usted se refería del Código Penal. Ha mencionado usted varias veces a lo largo de la entrevista la necesidad de cohesión entre las fuerzas democráticas, incluso ha dicho no nacionalistas. A mí me ha parecido entender directamente entre el PP y el PSOE, ¿no? ¿Tienen ustedes un pacto concreto, específico, PP y PSOE, para mantener esa cohesión y para mantener la cuestión ETA, antiterrorismo, absolutamente al margen de la campaña electoral que se avecina? Yo creo que vamos a vivir unos meses difíciles en las relaciones Partido Popular y Partido Socialista, como no podía ser de otra forma. No venimos de unos meses fáciles tampoco. Pero yo creo que el esfuerzo que al menos hago y haré es que en este tema no haya diferencias entre otros grandes partidos, que este tema no sea objeto de confrontación electoral, que los españoles valoren lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho la oposición, pero que no sea objeto de confrontación y de separación. ¿Pero lo tiene usted negociado con ellos? No, eso? negociado no, porque mire, esas cosas no se negocian, esos temas son de Venga, ya, actitud. no se van a negociar, y se negocia todo, usted lo sabe. No, una cosa es que se verbalicen, otra cosa es que luego Pues se eso. cumplen, porque verbalizar una no agresión en una campaña electoral es dificilísimo, pero hace falta, yo creo, que tener la actitud de que este tema, el gobierno no trate de rentabilizarlo electoralmente y que la oposición, si hay dificultades, no trate de rentabilizar esas dificultades que pueden surgir en un momento de estas características. Inmediatamente antes de las vacaciones hubo un momento en que parecía que se abría una gran ventana de esperanza cuando los representantes de HB en las instituciones alavesas condenaron explícitamente una serie de episodios de terrorismo de baja intensidad, de violencia, como se quiera llamar. E inmediatamente el nuevo alcalde de Vitoria, al que conocimos precisamente en este programa, habíamos conocido en este programa hacía muy poco tiempo, Alfonso Alonso, dijo conversaciones, foro de diálogo, mesa de encuentro en la que se siente también HB. ¿Sería esa la reacción y con la misma celeridad, con los mismos reflejos, en el caso de que la dirección de de que la mesa de HB, resultante su nuevo proceso de selección, llegara a asumir esa posición efímera que por un momento tuvieron sus representantes en Álava? Es evidente que si EH se desligara de ETA, condenara la violencia, dijese con claridad que la violencia sobra en el País Vasco y que no va a apoyar en ningún momento esa violencia, se abriría otro escenario completamente distinto. Alfonso Alonso yo creo que adoptó una decisión rápida, inteligente, y en aquel momento lo que pasó es que los que no se atrevieron a sostener ese reto fueron los dirigentes de EH, que poco a poco, día a día, fueron echándose atrás en su primera decisión y su primera determinación. Pero es que alguien puede dudar que el conjunto de los españoles, ya no el gobierno, en el momento en el que ETA dijese que ya no mata, en el momento Con en el que que ETA no lo hubiera dicho, simplemente con que EH se desmarcara. Evidentemente el desmarque de EH de la violencia y de ETA haría que EH fuese un partido normal, absolutamente normal, en el sentido de que el diálogo con ese partido estaría absolutamente Con una dentro de la declaración así, normalidad, perdóneme, porque- con una declaración así, ¿usted le recomendaría al presidente del gobierno que recibiera a Arnaldo Otegi en la Moncloa? Mire, vamos a ver, mire, yo con una Eso está sobre la mesa. No sé sobre qué mesa. Es decir, sobre la mesa del debate sobre de la opinión pública. Sobre Es decir, Ahora, sobre esta, desde luego. Pero vamos a ver, yo creo que hay una cosa los ceniceros. que muchas veces, ¿por qué no esperamos? Si el gobierno ha demostrado en este año que no ha permanecido inmóvil ante ninguna decisión de ETA, si hace un año el gobierno no fue emplazado por ETA, el 16 de septiembre ETA no emplazó al gobierno,
emplazó a los partidos nacionalistas. Y el gobierno, sin embargo, en vez de permanecer inmóvil, dijo: abro a través de las conversaciones correspondientes los contactos exploratorios, indagatorios, para ver si es posible pasar del cese indefinido al definitivo. Un año sin atentados, el gobierno tampoco fue emplazado por ETA, y sin embargo el gobierno dijo: yo no puedo permanecer inmóvil después de 15 meses sin muertos. Y el gobierno tomó esa decisión. ¿Esté usted seguro que si EH se desmarca del terror y de la violencia, esté usted seguro que el gobierno tampoco permanecerá inmóvil ante esa decisión? Ministro, tenemos varias preguntas de telespectadores en relación con una cuestión que se debatió ayer en el Parlamento, que está encima de la mesa, que son las indemnizaciones de las víctimas. Luis Esteve de Castellón pregunta por qué los padres de las víctimas de atentados terroristas no reciben ayudas del gobierno. Ildefonso Gallardo de Pinto pregunta dónde tiene que acudir para percibir una indemnización por haber resultado herido en un atentado terrorista. ¿Les puede usted responder? ¿Cuándo va a ser eso efectivo? ¿Cuándo van a cobrar sus indemnizaciones las víctimas y de qué forma? Pues mire, yo creo que en estos momentos vamos a aprobar, yo espero, esta proposición de ley mañana en el Congreso de los Diputados. Hay una oficina de víctimas, que es una unidad que se creó hace ya 2 años en el seno del Ministerio del Interior, precisamente para informar, entre otras cosas, a las víctimas de sus derechos. Esa oficina estará funcionando más activamente que nunca a partir de estos momentos, y en ese terreno le darán la información de todas y cada una de las circunstancias. ¿Pero en qué plazo se van a pagar las indemnizaciones que se aprueban mañana en el Congreso? ¿6 meses, 1 año, 2 años, 10 años? ¿Cuánto? Primero tiene que aprobarse la ley, tendrá que luego entrar en el plazo correspondiente. Yo no sé en estos momentos, me va a permitir que me remita a la oficina de víctimas, donde de una manera más detallada, sin que yo en estos momentos precipite o improvise una respuesta, pueda hacerlo a cada una de las víctimas que así lo soliciten. Hay otra pregunta recurrente que nos formula Daniel Gutiérrez de Madrid, y es ¿por qué no equiparan los sueldos de la Guardia Civil con los de la Policía Nacional? Ha venido usted ya varias veces a este programa y siempre se lo pregunto, siempre estamos en las mismas. Bueno, pero yo no creo que sean muy diferentes, ¿no? Es decir, en el fondo cada cuerpo tiene unas características, uno tiene una estructura de naturaleza militar, el otro tiene una estructura de características civiles, el cuadro, digamos, de subvenciones, de dineros son diferentes. Yo creo que en ese terreno tratemos de que sean cantidades relativamente similares, ¿no? Pues se nos ha terminado el tiempo y no le hemos Déjame podido preguntarle puntualísimamente. Pero rapidísimo. Fíjate qué rápido es. ¿Se arrepiente usted, señor ministro, de tal día como este del año pasado, o como mañana, haber dicho que lo de ETA era una tregua trampa? Yo no me arrepiento de antes de la decisión del cese indefinido decir que además de la tregua, además de lo que significaba el cese indefinido, había algo más. Porque este año ha confirmado que además del cese indefinido hay un proyecto de ofensiva nacionalista simultáneo al socaire de esa primera decisión. Ese concepto de trampa venía a significar que no era simplemente una reconversión hacia la paz de un grupo como ETA. Se podrá discutir la oportunidad o no oportunidad de la declaración. Se podrá decir que aquello sembró más o menos esperanza o más o menos desconfianza, pero la realidad en este año demuestra que además de la decisión del cese indefinido, simultáneamente y pegado a esa decisión, hay un proyecto que yo llamo trampa y que se llama ofensiva nacionalista, que es la más intensa desde que empezó el nacionalismo vasco a existir en el País Vasco. Pues con estas palabras absolutamente claras y elocuentes terminamos el primer café. Ha quedado muy claro que al ministro del Interior no le gusta la expresión tregua, no le gusta, no la empleaba, ha evitado deliberadamente durante toda la tertulia emplear la expresión. Pero en cualquier caso nosotros celebramos esos 15 meses sin muertos. Mañana les esperamos, mañana estará con nosotros Alfonso Guerra. Ya saben ustedes que Alfonso Guerra siempre suscita polémica, siempre merece la pena ser escuchado, de modo que no se lo pierdan, no nos falten, que aquí estaremos con ustedes a las 9:30 de la mañana en el primer café. Hasta mañana.